Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 12 de abril del año 2018, y es un gusto para mí poder tener la grata visita del señor presidente constitucional de la Nación. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí en Vea Canal y por supuesto un saludo muy cordial a toda esta teleaudiencia. Gracias, presidente. El día domingo es un día muy importante para la Nación. Hay mucha historia que la gran mayoría de guatemaltecos debiese de saber, pero lo importante que los amigos televidentes, y esperamos que no sea tarde, porque me he dado a la tarea de ir y entrevistar si el guatemalteco sabe la importancia del día domingo en la consulta popular, y hemos encontrado todavía un poco de nubosidad, un poquito de contradicción. No saben lo importante, y valga la redundancia de vocablos, la importancia que esto va a tener sobre estos 108,000 kilómetros cuadrados. Si hoy tenemos, por ejemplo, 20 minutos o 30 minutos de su tiempo para platicar, ¿qué ideas básicas le dejaría usted en la mente al guatemalteco? Bueno, para empezar, Guatemala siempre, históricamente, incluso antes de su independencia de la corona española, ya tenía reclamos o se tenían reclamos sobre el tema del territorio beliceño. Voy a hacer una pequeña historia así cronológica para que tengamos una idea. 1821 es la independencia de Guatemala. 1783 y 1786 son las primeras fechas en las que la corona española le concede dos pequeños permisos o dos permisos para que en áreas pequeñas de Belice, Inglaterra pueda cortar árboles. Nunca le cedió territorio. Para 1821, Inglaterra ya había invadido de una forma ilegítima todo el territorio beliceño hasta el río Sarstún, como es lo que hoy conocemos en el mapa, el territorio beliceño. Guatemala reclamó ese terreno y en 1859 hay un tratado que le llaman Tratado de Límites, que también es conocido como Aycinena-Huayc, en donde Guatemala sí le cede el territorio a Inglaterra, a cambio que de Inglaterra construya una carretera de la ciudad con salida al mar Atlántico o al Caribe. Inglaterra nunca construyó la carretera. Después dijo, efectivamente no le podemos construir la carretera, pero les podemos dar 50,000 libras esterlinas. Inglaterra nunca pagó esas 50,000 libras esterlinas. Entonces pasa el tiempo y Guatemala siempre reclamando su territorio hasta que en 1946, siendo Juan José Arévalo el presidente de Guatemala, el Estado de Guatemala a través del Congreso de la República dicta nulidad y que no reconoce el tratado Aycinena-Huayc porque simple y sencillamente Inglaterra no cumplió la parte que le correspondía. Pasa el tiempo y Guatemala siempre se resistió a reconocer la independencia de Belice. Y llega 1991 y Guatemala decide, está bien, vamos a reconocer el pueblo beliceño como independiente. Vamos a reconocer que tiene un gobierno independiente de todos los demás estados del mundo, pero un momento. Su territorio no reconocemos como que sea parte del Estado beliceño, sino que es territorio guatemalteco. A partir de ahí empiezan ciertas negociaciones, 2001, 2008, en donde los dos países nos ponemos de acuerdo para ir a una consulta popular, cada uno por su lado, para así poder tomar la decisión de encontrar una vía pacífica de solución, que es ir ante una Corte Internacional de Justicia para que se puedan delimitar correctamente cuáles son las líneas limítrofes en donde podamos definir el territorio guatemalteco y el territorio beliceño. Importancia de la consulta. Esta consulta es la que manda nuestra Constitución.
artículo 173 y el 19 transitorio de la Constitución, en donde dice que el Ejecutivo puede llegar a acuerdos para solucionar los temas con Belice siempre que se consulte a través de una consulta popular. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que el reclamo territorial, continental, insular y marítimo que Guatemala tiene sobre el territorio beliceño a Belice pueda ser resuelto definitivamente ante una Corte Internacional de Justicia? ¿Sí o no? Solo dos respuestas, dos opciones, y yo creo que Guatemala poco a poco se ha ido dando cuenta, gracias a esfuerzos como ustedes aquí en Vea Canal, de que los guatemaltecos no solamente deben ir a votar, sino que deben votar por Guatemala. Ok, muy bien. ¿De qué cantidad de territorio estamos hablando, señor presidente, para podérselo ejemplificar al guatemalteco? Para empezar, tenemos que hablar de tres tipos de territorio. Está el territorio continental, está el territorio marítimo y el territorio insular. El continental es lo que vemos dibujado en el mapa. Esos son más de 22,000 kilómetros. 108,000 kilómetros es Guatemala. Exacto. Sin Belice. Y 22,000, un poquito más de 22,000 kilómetros, el territorio continental. Además de ese territorio continental, cada centímetro de playa, cada centímetro de costa da 200 millas náuticas mar adentro como un territorio marítimo de beneficio para el país. ¿Y cuál es el territorio insular? Son todas aquellas islas, islotes, archipiélagos que puedan estar en ese arrecife hermoso del Atlántico, del Caribe beliceño, y que cada isla de esas también nos puede dar por cada centímetro derechos marítimos mar adentro. O sea que estamos hablando de una riqueza impresionantemente grande a la que no podemos darle la espalda y darla por perdida sin ni siquiera haber luchado. Y luchado no significa ir a la guerra, luchado significa pelear en una corte, en una instancia correcta, lo que por derecho, por historia, nos pertenece. Por eso es que nosotros nos hemos dado la tarea durante los últimos días, las últimas semanas, a ir a todos los lugares y todos los rinconcitos que hemos podido de Guatemala, no viendo quién tiene la culpa de no haber hecho publicidad durante los últimos meses, sino reconociendo que Guatemala dejó de hablar de este tema desde hace mucho tiempo y quizá quedó solo en discusión de élites diplomáticas, cuando esto debiera ser un tema ciudadano y todos con una responsabilidad cívica de poder velar por la integridad de nuestro territorio. El no hablar de estos temas, señor presidente, y la mala decisión que ha tomado el Ministerio de Educación desde hace muchos años de no incluir el territorio dentro del mapa de Guatemala, porque cuando yo estudié en el colegio primario, imagínense hace cuántos años, pues dibujábamos todavía la parte de Belice, pues luego no sabemos con qué disposición no lo cortaron, y así es como nuestros hijos estudiaron el territorio guatemalteco. Esta mala decisión de no involucrar a los guatemaltecos en este tema de nación ha hecho, por ejemplo, que algunos hermanos beliceños traten muy mal e inclusive amenacen con el arma y maten a guatemaltecos en esta zona de adyacencia que realmente ni el guatemalteco entiende qué quiere decir zona de adyacencia. Esos tres temas que usted menciona en la pregunta para mí son vitales de discutir. Para empezar, efectivamente, entre Guatemala y Belice no hay una línea limítrofe, no hay una frontera, como sí lo hay con Honduras, El Salvador y México, que son los otros países que están a nuestra vecindad. Con cada uno de esos tres países tenemos una línea limítrofe detallada y específica. Con Belice no tenemos. Ahí viene el segundo tema, lo que tenemos es una zona de adyacencia, que hoy está administrada por Belice y que efectivamente hace algunos meses estábamos lamentando el fallecimiento de un niño que murió por 8 impactos de bala en su pecho. Sí. Y así han muerto más de 10 campesinos, todos guatemaltecos, por no tener esa certeza legal de cuáles son nuestras líneas limítrofes y no tener la certeza jurídica que nos permita a ambos países manejar nuestras relaciones bilaterales de mejor forma. No tenemos problema con Belice diplomáticamente, tenemos 13 tratados
firmados tratados de energía, tratados económicos, tratados de estudios, pero creo que podríamos mejorar si logramos definir la línea limítrofe y no siempre vivir como lo hemos estado haciendo durante las últimas décadas con una zona de adyacencia. ¿Cómo debió haberse dibujado el mapa según lo plantea Cancillería desde muchos años atrás? Y es Guatemala con el territorio de Belice incluido, con una línea punteada, diferenciando el territorio o separando el territorio beliceño del territorio guatemalteco, con una leyenda que diga territorio con reclamo territorial, continental, insular y marítimo en diferendo, ¿verdad? ¿Será algo nuevo que tiene que hacer el Ministerio de Educación? Creo yo que el Ministerio de Educación y todas las instituciones del Estado que impriman algún documento en donde vaya el mapa, debiera hacerse. Se ha girado esa instrucción, pero como que en Guatemala cuesta bastante entablar todo el trabajo interinstitucional, como que algunas órdenes no llegan con la rapidez que uno quisiera. Si ustedes revisan mi campaña de candidato, hubo un momento en el que hasta me quisieron confrontar con Belice y me hicieron una campaña dura porque yo había hablado de buscarle solución al tema Belice. Después, cuando tuve mi toma de posesión, cuando visité los países de la región para invitar a los presidentes y primeros ministros a que vinieran a mi toma de posesión, fui a Belice y Dean Barrow, el primer ministro de Belice, me dijo, pero nunca un presidente había venido a invitar a un primer ministro beliceño. Pues hoy es la primera y nos interesa porque hay que resolver los problemas que tenemos de siglos atrás. Cuando vino para mi toma de posesión el 14 de enero del 2016, en primera fila estaba Dean Barrow. Yo le agradecí el que hubiera venido y le pedí y le ofrecí que él y yo trabajáramos juntos para poder buscar la solución pacífica a este tema que tenemos pendiente, como es el diferendo territorial, el reclamo que Guatemala tiene sobre el territorio beliceño de siglos atrás. Así es que con eso nosotros estamos planteando que hay buena voluntad de parte de Guatemala, asumimos que hay buena voluntad de parte de Belice, pero lo que debemos nosotros hacer es dejar de asumir la responsabilidad de los demás y hacer la nuestra. El ciudadano guatemalteco hoy tiene una oportunidad el 15 de abril, este domingo, el próximo domingo, de no heredarle a sus hijos los problemas que heredó de sus padres. Esa fue la frase que platicábamos con Dean Barrow y él me la dijo. Presidente Morales, no le heredemos a nuestros hijos los problemas que hemos heredado de nuestros padres. Creo yo que con esta fiesta cívica de una consulta popular le estaremos mandando un mensaje al mundo y a nuestras nuevas generaciones de que nosotros como generación tenemos la responsabilidad y la capacidad de buscarle soluciones a nuestros problemas. También escuchaba a otros funcionarios de gobierno y decían la importancia económica que esto puede traer, resolviendo las cosas como usted lo tiene planeado y como ya lo platicó con el primer ministro desde hace ya más de 2 años. ¿Qué ventajas económicas nos pudiese traer? Muchas. Por ejemplo, vamos a plantear que nosotros lográramos recuperar solo, en el peor de los casos, la certeza del tema de una salida al mar. Con esa salida al mar, o con la soberanía total del Sarstún, nosotros ya tenemos recursos naturales y recursos económicos que nos permitirían explotar y mejorar las condiciones. Vamos a suponer el peor de los escenarios. Vamos a suponer que las cosas quedan tal y como están, solo que con una línea limítrofe bien establecida. Nosotros ya firmamos con Honduras un convenio de unión aduanera, que nadie le puso coco, pero es el único ejemplo en todo el continente americano. Nadie más tiene un modelo de esa naturaleza. Hoy, toda la papaya que se está cultivando en Petén
tiene un ingreso directo a Honduras. Honduras está, gracias a Dios, hoy llena de producto guatemalteco a través de la papaya. ¿Qué beneficio tiene Petén? Sus productos tienen un mercado. ¿Qué beneficio tiene Honduras? Tiene un proveedor de un producto que ellos no cultivan de una calidad buena a un precio muy bueno. Si nosotros lográramos llegar a tener un acuerdo de unión aduanera con Belice, ¿qué tiene Belice que nosotros necesitaríamos? Esas playas del Caribe hermosas para poder generar un turismo hermoso para el guatemalteco, o podríamos entrar el turismo generando una infraestructura porque nadie quiere invertir. Usted invertiría en una casa que no tiene segura que es suya. No. Entonces ya, teniendo la certeza legal, se construiría o se podría construir infraestructura para que del Caribe puedan entrar a ver el mundo maya a Petén. ¿Cuántos cruceros, cuánto posible negocio se podría generar de turismo vendiendo el Caribe y vendiendo el mundo maya? O sea que hay un sinfín de posibilidades que van a depender de la creatividad, de la visión, del compromiso como Estado, del compromiso como empresarios y de las habilidades individuales y personales. La única salida que tiene el guatemalteco que ama a su nación, el que ama a su patria, el nacionalista, el patriota, el que ama esta bendita tierra, es ir a votar por Guatemala. ¿Eso quiere decir ir a votar por el sí? Lástima, de veras, yo creo que sí. Tristemente, el Tribunal Supremo Electoral nos prohibió nosotros oficialmente poder enfatizar sobre una respuesta e incidir en esa decisión. Sin embargo, evocando a la lógica y al sentido común que usted plantea, votar por Guatemala es buscar por la solución a los temas pendientes y a los problemas que tiene Guatemala. Seguir en la línea de solucionar el problema. Exactamente. Y no quedarnos estáticos como estamos, que en esta cosa estática hasta el Ministerio de Educación de años anteriores y administraciones anteriores no han hecho y no nos han enseñado a poner esa línea punteada entre Guatemala y Belice, sino que simplemente optaron por quitar el territorio. Yo estudié un doctorado y tengo pendiente la tesis. Y uno de los temas que quise yo trabajar y estudiar para el tema de la tesis fue Belice. Hice una pequeña encuesta y me sorprendió mucho que jóvenes menores de 25 años, más o menos 8 de cada 10 respondían que Belice era un territorio que Guatemala le había vendido a Inglaterra. Y me llamó mucho la atención porque esa es la mitad de la verdad, porque la otra mitad es que Inglaterra nunca pagó. Entonces, ¿cómo es que yo le vendo una casa, usted no me la paga y la casa es suya? No, por eso hay que recordar que en 1946 Guatemala declaró que ese convenio, ese contrato, ese tratado era nulo, porque no hubo cumplimiento de la otra parte. Entonces yo creo que sí ha habido algún descuido como sociedad y nos hemos preocupado poco por conocer parte de nuestra historia o conocer nuestra historia completa. Yo recuerdo que nos dan geografía desde cuarto primaria, recuerdo que nos dan geografía Centroamérica, de ahí geografía de América en quinto primaria, por lo menos lo que me daban en mi tiempo, de ahí geografía universal. Nos daban historia universal y nos repetían casi este mismo pensum en primero, segundo y tercero básico. Y está bien, esa cultura general, nítido. Pero ¿qué pasa con nuestra historia? ¿Qué pasa con nuestra geografía? ¿Qué pasa con todo el conocimiento necesario de nuestra parte como para poder plantear que hay derechos que nosotros podemos exigir, proteger y defender? Pero yo creo que son las cosas que tendremos que ir cambiando en el camino, ir tratando de contribuir en el camino e ir tratando de dejar como legado en el camino. Y para quitar un poquito la parte negativa, porque recuérdese que uno como medio de comunicación y como cualquier habitante en el país se platica. Y a mí me escriben mucho en el WhatsApp, mire doña Karina, y díganos, oriente el voto, mire doña Karina, está preocupada la gente porque a estas alturas del partido muchos habían estado confundidos. Yo no quise divulgar que usted iba a venir para que no estropearan la visita.
algunas malas intenciones, pero para quitarle esa parte negativa a las personas que todavía están dudando, hay ejemplos internacionales en otras naciones donde sí se han logrado dirimir estos problemas territoriales. Por ejemplo, Nicaragua y Colombia tenían en el Caribe unas islas en disputa y decidieron los dos países ir a una Corte Internacional de Justicia. Tengo entendido que Nicaragua ganó el juicio y hay ahí pues algunos elementos posteriores que Colombia está replanteando y todo, pero nos damos cuenta que los países civilizados y avanzados han encontrado en una Corte Internacional de Justicia la solución a sus temas limítrofes. No seríamos el único país que tiene que ir a una consulta para podérselo ejemplificar al guatemalteco. No sé si en esos países hayan tenido que hacer consulta porque no conozco sus leyes. Lo que sí sé es que en Guatemala la Constitución Política de la República de Guatemala nos manda a hacer una consulta para que el pueblo sea el que le dé a Guatemala, al gobierno de Guatemala, la libertad para hacerlo. Hay temores de que poca gente va a llegar. Yo más quisiera infundir ánimo y un espíritu positivo y poder decir, yo voy a ir. Voy a convencer a mi hijo que vaya. Voy a convencer a mi papá de que vaya. Voy a convencer a mis vecinos de que vayan. El hecho de estar llorando por la leche derramada no cabe acá. Es tiempo de agarrar de frente lo que tenemos de frente. Lo que tenemos de frente es que este domingo 15 de abril hay una consulta popular en la que debemos participar los guatemaltecos, en la que nosotros creemos que podemos dar un paso adelante en la búsqueda de una solución importante para un tema histórico del país. Solo bueno puede ser. Yo creo que sí. A mí me gusta la historia del salmón, no de Salomón, que también es bonita, pero la del salmón. El salmón que tiene que nadar contra la corriente. Y nada contra la corriente, pero adicional a nadar contra la corriente, hay obstáculos como osos que se los pueden comer en el camino, aves que se los pueden comer en el camino, caídas de agua que hay que literalmente subirlas en 90 grados de vértice, y no solamente está el agua que va en contra, sino todos aquellos obstáculos, y el salmón lucha por llegar hasta donde su objetivo está planteado. Así es que yo creo que los guatemaltecos tenemos que ser como esos salmones que contra la corriente y contra todo pronóstico se pueden hacer las cosas. Luchando, confiando y no dándose por vencido, se pueden hacer las cosas. Gracias, presidente. Y para terminar, ¿dónde pueden encontrar los guatemaltecos el lugar para votar? ¿Tendremos alguna dirección en Google? ¿Alguna dirección? Porque eso es otra cosa que me preguntan. Karina, ¿y dónde podemos ir a votar? El Tribunal Supremo Electoral en su página tiene una aplicación en donde al meter su número de DPI y su fecha de nacimiento, ahí le da el lugar de su votación, todos sus datos, pueden imprimir la hoja y con eso pues estarán bien informados. Más del 95% de los empadronados no tienen movimiento y van a seguir el patrón de las elecciones pasadas. Hay unos pequeños cambios que se dieron porque hay algunos centros de votación que se cerraron. Por ejemplo, yo voto aquí en Misco. Yo voto en la escuela Ave María, que está en la zona 7. Mi prima votaba en un colegio privado que se prestó o lo prestaron para las elecciones pasadas, pero por alguna razón ese colegio se cambió de ubicación, de dirección. Entonces, los votantes de ese colegio tuvieron que ser redistribuidos a los centros que están cerca de donde estaba ese centro de votación. Pero más del 95% del padrón sigue con el mismo mecanismo y el mismo patrón que se utilizó en las elecciones pasadas. Pero no está de más que por favor se aboquen a la página del Tribunal Supremo Electoral, porque así van a tener certeza total de cuál es su lugar de votación. Gracias, señor presidente, por la visita y por este mensaje tan importante para el guatemalteco, porque hay que copiarle un poquito a los mexicanos, muy nacionalistas, con su grito mexicano, ¿verdad?
El mexicano se une siempre y lucha y sale adelante, y creo que es lo que nos toca a los guatemaltecos, o a los guatemaltecos. Yo soy mamá de guatemaltecos y esposa de guatemalteco, pero es lo que le toca a los guatemaltecos, unirse y seguir luchando por su territorio y por los problemas del país, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que mi filosofía política, si existiera algo así que yo pudiera definir, yo podría decir que soy un nacionalista democrático cristiano. Y pues ese sentimiento de nacionalidad, ese sentimiento de nacionalismo, creo yo que nos hace falta, pero en este tipo de fiestas empieza a resurgir, porque he visto yo cómo la gente, al irse enterando de la historia del territorio beliceño, despierta esa sensación de querer luchar por lo nuestro. Así es que totalmente de acuerdo que esos países que aman mucho y demuestran mucho su amor por la patria, inculcado desde las casas, exacto, desde los hogares, pues también salen adelante y hacen cosas importantes. Gracias, presidente, nuevamente. Gracias por la visita, gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Esperemos que se han esclarecido muchas de las dudas que me plantearon a mí por diferentes vías que ustedes tenían, televidentes, y por supuesto los espero con la programación regular a las 10 de la mañana. El doctor González Dubón está con nosotros, así que sigan en sintonía, por favor.